Permanecí tumbado en la paja, pero no pude dormir. Pensaba en los sucesos del día. Lo que más me había impresionado era la bondadosa conducta de aquellas personas, y sentía vivos deseos de unirme a ellos. Pero no me atrevía. Recordaba demasiado bien el trato que había sufrido la noche anterior por parte de los bárbaros aldeanos. Y, fuera cual fuese la conducta que tuviera que adoptar más adelante, decidí seguir de momento oculto en el cobertizo, observando y tratando de averiguar las razones que motivaban su comportamiento. Los moradores de la casa se levantaron a la mañana siguiente antes de que saliese el sol. La niña ordenó la casa y preparó el desayuno. Y, después de la primera comida del día, el joven se marchó. Ese día transcurrió con la misma rutina que el anterior. El joven estuvo constantemente ocupado fuera, y la niña realizó diversas tareas penosas en la casa. El anciano, quien no tardé en descubrir que estaba ciego, se entretenía tocando su instrumento o meditando. Nada podría superar el amor y el respeto que los moradores más jóvenes mostraban por su venerable compañero. Le prestaban todas las pequeñas atenciones del afecto y el deber con dulzura, y él les correspondía con benévolas sonrisas. Pero no eran enteramente felices. El joven y su compañera se apartaban a menudo y parecían llorar. Yo no veía motivo alguno para esta infelicidad, pero aquello me afectaba profundamente. Si tan encantadoras criaturas eran desgraciadas, nada tenía de extraño que lo fuese yo, un ser imperfecto y solitario. Sin embargo, ¿por qué eran infelices aquellas bondadosas personas? Tenían una casita preciosa, así al menos me lo parecía a mí, y todas las comodidades. Disponían de un fuego donde calentarse cuando tenían frío, y de manjares deliciosos cuando tenían hambre. Vestían ropas excelentes. Pero, además, gozaban de la mutua compañía y conversación, intercambiando a diario miradas de afecto y de ternura. ¿Qué significaban, entonces, sus lágrimas? ¿Eran realmente expresión de dolor? Al principio me fue imposible resolver estos interrogantes. Pero la constante observación y el tiempo me dieron la clave de muchos aspectos que al principio eran un misterio para mí. Transcurrió bastante tiempo antes de que descubriese una de las causas de las tribulaciones de aquella amable familia. Era la pobreza, mal que padecían hasta extremos angustiosos. Su alimentación consistía en hortalizas del huerto y leche de una vaca, que daba muy poca durante el invierno, porque en esa época sus dueños apenas podían mantenerla. Creo que a menudo padecían intensamente los zarpazos del hambre, sobre todo los dos campesinos jóvenes, pues ponían comida delante del anciano varias veces al día, mientras que para ellos no reservaban ninguna. Ese rasgo de ternura me conmovió profundamente. Yo me había acostumbrado a robarles durante la noche una parte de sus provisiones para mi propio consumo, pero cuando descubrí que con esto aumentaba sus sufrimientos, me abstuve y sacié el hambre con bayas, nueces y raíces que recogía en el bosque vecino. Descubrí, además, otro medio de ayudarles en sus tareas. Averigué que el joven pasaba gran parte del día recogiendo leña para el hogar de la familia. Así que durante la noche cogía a menudo sus herramientas, que pronto aprendí a utilizar, y les traía leña suficiente para varios días. Recuerdo que la primera vez que hice esto, la niña, al abrir la puerta por la mañana, se quedó por completo asombrada al ver un gran montón de leña en el exterior. Profirió unas palabras en voz alta, y acudió el joven, que se mostró sorprendido también. Observé con placer que ese día no fue al bosque, sino que lo dedicó a reparar la casa y a cultivar el huerto. Poco a poco, fui haciendo un descubrimiento de mayor trascendencia aún. Me di cuenta de que esta gente poseía un método de comunicar sus experiencias y sentimientos por medio de sonidos articulados. Noté que las palabras que pronunciaban producían placer o dolor, sonrisas o tristeza, en el espíritu y el semblante de los que escuchaban. Esta era en verdad una ciencia divina, y deseé ardientemente dominarla yo también. Pero fracasé en cada intento que hice en este sentido. Hablaban deprisa, y como las palabras que pronunciaban no tenían ninguna conexión aparente con objetos visibles, me resultaba imposible descubrir alguna clave que me permitiese desentrañar su misterioso sentido. A fuerza de gran aplicación, sin embargo, y después de llevar viviendo en el cobertizo un período de varios ciclos de luna, averigué los nombres que daban a los objetos a los que más frecuentemente se referían. Aprendí y apliqué las palabras fuego, leche, pan y leña. Aprendí también los nombres de los propios moradores de la casa. El joven y su compañera tenían varios. En cambio, el viejo tenía uno solo, que era el de padre. La niña se llamaba hermana Agata. Y el joven, Félix, hermano o hijo. Me es imposible describir la alegría que sentí cuando aprendí las ideas correspondientes a estos sonidos, y fui capaz de pronunciarlos.
Distinguí otras varias palabras sin ser capaz de entenderlas ni aplicarlas, como bueno, querido y desdichado. De este modo pasé el invierno. Los dulces modales y la beleza de los moradores de la casa mis simpatías. Cuando eran infelices, yo me sentía deprimido. Cuando estaban contentos, yo compartía su alegría. Vela a pocos seres humanos aparte de ellos. Y si por ventura entraba alguien en la casa, sus conductas y ademanes violentos no hacían sino realzar a mis ojos las superiores cualidades de mis amigos. Yo notaba que el anciano se esforzaba a menudo en animar a sus hijos, como observé que les llamaba a veces, para que desechasen toda melancolía. Les hablaba en tono alegre, con una expresión de bondad que incluso a mí me producía placer. Agatha escuchaba con respeto. A veces se le llenaban los ojos de lágrimas, que ella procuraba enjugar sin que la viesen. Pero yo veía que, en general, su semblante y el tono de su voz eran más alegres después de escuchar las exhortaciones del padre. No ocurría así con Félix. Él era siempre el más triste de los tres, y, a pesar de la inexperiencia de mis sentidos, me parecía advertir que había sufrido más hondamente que los otros. Pero pese a que su semblante revelaba mayor aflicción, su voz era más alegre que la de su hermana, sobre todo cuando le hablaba al anciano. Podía referir infinidad de detalles que, aunque triviales, revelaban el temperamento de aquellos amables campesinos. En medio de la pobreza y la necesidad, Félix llevó a su hermana la primera florecilla blanca que asomó en la nieve. De madrugada, antes de ella se hubiera levantado, quitaba la nieve que obstruía el sendero que ella tenía que recorrer hasta el establo, sacaba agua del pozo y entraba a casa leña de la leñera, donde, para su continuo asombro, descubría siempre que una mano invisible había repuesto lo había consumido. Creo que durante el día, trabajaba a veces para un granjero vecino, ya que con frecuencia salía y no regresaba hasta la hora de cenar, aunque no volvía con leña. Otras veces trabajaba en el huerto. Pero como en la época de los hielos había poco que hacer, leía El anciano y para Agatha. Al principio, estas lecturas me dejaban muy perplejo. Pero poco a poco fui descubriendo que el joven pronunciaba muchos de los sonidos que utilizaba al hablar. Supuse, por tanto, que encontraba en el papel signos de pronunciación que él entendía, y deseé ardientemente entenderlos yo también. Pero, ¿cómo iba a conseguirlo, si ni siquiera comprendía los sonidos que representaban los signos? No obstante, mejoré sensiblemente en este arte, aunque no lo bastante como para seguir ningún tipo de conversación, aunque ponía en ello todo mi interés. Y es que me daba perfecta cuenta de que, aunque ansiaba vivamente darme a conocer a mis amigos, no debía intentarlo hasta haber dominado su lenguaje, cuyo conocimiento me permitiría hacerles olvidar la deformidad de mi figura, de lo cual había cobrado conciencia al contrastar de continuo su aspecto con el mío. Yo admiraba las figuras perfectas de mis vecinos, su gracia, su belleza y su piel delicada. Pero como me horroricé al verme reflejado en la charca transparente. Al principio retrocedí aterrado, incapaz de creer que era yo, efectivamente, quien se reflejaba en aquel espejo. Y cuando logré convencerme de que era el monstruo que soy, me embargaron los más dolorosos sentimientos de desaliento y mortificación. Aún no conocía enteramente los fatales efectos de esta desdichada deformidad. Cuando el sol se hizo más cálido y la luz del día más larga, la nieve desapareció, y los árboles desnudos y la tierra negra volvieron a aparecer. A partir de entonces, Félix estuvo más ocupado, y los patéticos signos del hambre desaparecieron. Su alimentación, como descubrí más tarde, era tosca, pero sana y suficiente. En el huerto brotaron varias clases de plantas nuevas que ellos cultivaban. Y estos signos de bienestar fueron aumentando, a medida que avanzaba la estación. El anciano, apoyándose en su hijo, salía a pasear a mediodía cuando no llovía, como averigué que se decía cuando los cielos derramaban agua. Esto ocurría con frecuencia, hasta que fuertes vientos secaron la tierra, y la estación se volvió mucho más agradable. Mi vida en el cobertizo era siempre la misma. Por las mañanas observaba los movimientos de los moradores de la casa, y cuando acudían a sus diversas tareas, me echaba a dormir. El resto del día lo pasaba observando a mis amigos. Cuando ellos se retiraban a descansar, si había luna o la noche era estrellada, me internaba en el bosque y recogía comida para mí y leña para la casa. Al regresar, y siempre que era necesario, les limpiaba el sendero y realizaba algunos menesteres que había visto hacer a Félix. Después descubrí que les tenían muy asombrados estas tareas que efectuaban unas manos invisibles.
Una o dos veces les oí pronunciar, a propósito de esto, las palabras espíritus benévolos y prodigio, aunque no entendí el significado de estos términos. Mis pensamientos se habían vuelto ahora más activos, y ansiaba descubrir los motivos y sentimientos de estas criaturas sí encantadoras. Quería saber por qué Félix parecía tan desgraciado, y Agatha tan triste. Pensé, pobre infeliz. Que quizá estaba en mi mano el devolver la felicidad a esta gente digna de toda estima. Cuando dormía o me ausentaba, las figuras del venerable padre ciego, de la dulce Agatha y del excelente Félix fluctuaban ante mí. Los miraba como seres superiores y árbitros de mi futuro destino. Trataba de imaginarme, de mil maneras distintas, el modo en que me presentaría ante ellos y el recibimiento que me brindarían. Imaginaba que al principio les repugnaría mi presencia, hasta que, por mi actitud afable y mis palabras conciliadoras, ganase primero su favor, y después su afecto. Estos pensamientos me daban muchos ánimos y me incitaban a aplicarme con renovado ardor a adquirir el arte del lenguaje. Mis órganos vocales eran ásperos, pero flexibles. Y aunque tenía una voz muy distinta de la dulce música de sus acentos, sin embargo, pronunciaban las palabras que entendía con relativa facilidad. Era como el asno y el perrito faldero. Sin embargo, el asno afable de intenciones afectuosas, a pesar de la rudeza de sus modales, merecía mejor trato que los golpes y los denuestos. Los agradables aguaceros y el suave calor de la primavera alteraron enormemente el aspecto de la tierra. Los hombres, que antes parecían haberse ocultado en cavernas, se dispersaron y se dedicaron a las diversas artes del cultivo. Los pájaros cantaban con notas aún más alegres, y las hojas empezaron a brotar de los árboles. Dichosa, dichosa tierra. Morada perfecta para los dioses, poco antes húmeda e inhóspita. Mi ánimo se creció ante el encantador aspecto de la naturaleza. El pasado se borró de mi memoria, el presente era tranquilo, y el futuro se doraba con los vivos resplandores de la esperanza y la promesa de alegría.